Buenas tardes alumnos, vamos a continuar con la unidad número 8 en este caso, donde la unidad número 8 trata de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las estructuras responsables de llevar sustancias como oxígeno, nutrientes y hormonas, y así como también de retirar los desechos. Vamos a encontrar 5 tipos de vasos sanguíneos. Vamos a encontrar las arterias, las arteriolas, las vénulas, las venas y por último los capilares. Bien, los vasos sanguíneos se van a agrupar en dos grupos: en sistema microvascular, donde van a entrar las arteriolas, las vénulas y los capilares, y en el sistema macrovascular, donde entran las arterias y las venas. Vamos a comenzar a ver las arterias, ¿sí? Y las arterias sirven para transportar la sangre desde el corazón hasta la periferia corporal o a los pulmones. Bien, se van a dividir en arterias de tipo elástico y de tipo muscular. Tienen un diámetro de 25 a 30 milímetros hasta llegar a un diámetro de 0,2 milímetros, que son las arteriolas. Su forma siempre es cilíndrica, aunque no lleven sangre. Esta característica es debido a su espesor y a la estructura muscular y elástica de la pared que tienen estas arterias. Gracias a esta estructura, las arterias que presentan abundantes fibras musculares y lisas se distienden con el paso de la onda sanguínea, es decir, se relajan y posteriormente se contraen. Las arterias tienden a situarse en la parte profunda de los tejidos y suelen ir acompañadas por venas denominadas venas satélites. La estructura de las arterias está compuesta por una túnica íntima, ¿sí?, que es la que está en contacto con la luz vascular, una túnica media, que es esta acá amarilla, y una túnica adventicia. La túnica íntima está constituida por un revestimiento de células endoteliales situadas sobre un estrato de tejido fibroelástico. La túnica media, que es esta que tenemos acá, formada de amarilla, está formada por fibras musculares lisas y elásticas, y la túnica media es la que va a determinar si esa arteria es de tipo elástico o de tipo muscular. Y por último, la última capa, la denominada túnica adventicia, va a estar formada por un tejido conjuntivo con escasas fibras elásticas. Bien, acá tenemos la clasificación de las arterias, y según su función pueden ser conductoras o distribuidoras. Según la constitución de su túnica media pueden ser elásticas o musculares, y según su tamaño vamos a encontrar de gran calibre, por ejemplo la aorta, de mediano calibre, pequeño calibre y por último las arteriolas. Acá en esta imagen ustedes van a ver que las arterias de gran calibre siempre van a ser las elásticas y son conductoras. Bien, luego recuerden que la túnica que a mí me informaba qué tipo de arteria era, si era muscular o elástica, era la túnica media. Bien, tenemos luego la arteria de mediano calibre, la de pequeño calibre y por último la arteriola. Vamos a encontrar también en los vasos sanguíneos a las venas, ¿sí? Si ustedes ven, las venas tienen una forma muy parecida a lo que son las arterias, una estructura muy parecida a las arterias, ¿sí? Las venas van a ser los vasos destinados a transportar la sangre que procede de los tejidos y de los órganos al corazón. Tienen un diámetro muy pequeño, una pared muy fina, y a medida que se van acercando al corazón y se fusionan con otras venas, aumentan así su calibre. Y deben saber también que las venas son más numerosas que las arterias. Vamos a distinguirlas en dos grupos: las superficiales,
que discurren por la epidermis, es decir, ustedes se las pueden ver. Si se observan las manos o se observan la parte anterior de la muñeca, van a ver esas venas son denominadas superficiales. Y luego tenemos las venas profundas, que discurren bajo la capa de revestimiento de los músculos y, como anteriormente les decía, siempre van acompañadas de una arteria. Estas son las denominadas venas satélites, que acompañan el recorrido de la arteria y también llevan el nombre de la arteria que las está acompañando. Cuando hay comunicaciones entre algunas venas, se denomina anastomosis venosa, ¿sí? Y ustedes ven acá esto que yo les había dicho en clase, son las denominadas válvulas, ¿bien? Estas válvulas se encuentran para facilitar el retorno venoso. Recuerden ustedes que las venas transportan la mayoría de las veces la sangre en contra de la fuerza de la gravedad, ¿sí? Por ejemplo, la vena de los miembros y de la parte inferior del cuello poseen válvulas venosas que favorecen el retorno venoso. Y también las venas tienen tres capas o tres estructuras. Una capa interna, ¿sí? Que va a estar constituida por endotelio, que es esto que está usted acá en blanco. Una capa media, que está formado por fibras musculares y elásticas. Y por último, la capa externa, o también denominada adventicia, que está formado por conectivo con pequeños haces musculares, ¿sí? Las venas de pequeño calibre van a estar formadas exclusivamente por endotelio, con un revestimiento exterior compuesto por escasos elementos conectivos, musculares y elásticos. Acá también tienen una imagen donde tenemos venas de gran calibre hasta llegar a las vénulas, ¿bien? Por último vamos a encontrar a los capilares, ¿sí? Los capilares son los vasos sanguíneos que van a conectar las arteriolas con las venas. Bien, venimos a la primera imagen. Ustedes ven arteriolas, vénulas, y acá en el medio encontramos los capilares. Estos solamente se pueden ver con microscopio, ¿sí? Recuerden que pertenecen al sistema microvascular. Bien. Vamos a encontrar tres tipos de capilares: los continuos, los fenestrados y los sinusoides. Los continuos los vamos a encontrar en los músculos, en los tejidos nerviosos y en los tejidos conjuntivos. Están formados por una membrana basal, ¿sí? Y una capa endotelial, ¿sí? Delgada, que la cubre toda la membrana basal, ¿sí? Y tiene fisuras intercelulares, pero son muy pequeñas. Recuerden que los capilares van a servir para el paso de la sangre. Luego tenemos los fenestrados, o también se los denomina viscerales, ¿sí? Estos los vamos a encontrar en el páncreas, en el tubo digestivo, en las glándulas endocrinas, en el endotelio, ¿sí? Y van a variar de color, y algunas regiones son sumamente delgadas y están interrumpidas por fenestraciones. Si ustedes ven acá en las imágenes, ¿sí? Todos estos puntitos que se ven son las denominadas fenestraciones, que miden alrededor de 80 a 100 nanómetros, ¿bien? Están cerrados por un diafragma muy delgado que tienen un engrosamiento central puntiforme, ¿bien? También encontramos una membrana basal, pero la capa endotelial ya va a tener fenestraciones, ¿bien? Quiere decir, vamos a encontrar círculos o poros. Y por último, los capilares sinusoides, ¿sí? Los vamos a encontrar en el vaso, en el hígado, en la médula ósea, en algunos órganos linfoides y también en algunas glándulas endocrinas, ¿sí? ¿Qué debemos saber de los capilares sinusoidales? Que son de mayor tamaño, tienen una forma irregular, y la lámina basal es una lámina
basal incompleta. Si ustedes ven esta imagen, parece que les falta una pieza de ajedrez. ¿Por qué esta lámina basal? Porque si ustedes ven acá, también tiene en la capa endotelial hendiduras intercelulares. ¿Qué hace esto? Permite que se aumente el intercambio entre la sangre y los tejidos, ¿bien? Por ejemplo, en el vaso, en el hígado, como yo les decía, se encuentran este tipo de capilares. Bien. Cuando nosotros hablábamos de todos estos vasos sanguíneos, debemos saber que por estos vasos sanguíneos discurre sangre, es decir, corre sangre. Y debemos saber que el flujo sanguíneo, ¿qué es? Es el volumen de sangre que fluye a través de cualquier tejido en un determinado periodo de tiempo. Bien, el flujo sanguíneo total, en este caso, es el gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco. Es decir, el volumen de sangre que circula a través de los vasos sanguíneos sistémicos o pulmonares cada minuto. Entonces, repito que es el flujo sanguíneo, es el volumen de sangre que va a fluir a través de un tejido determinado por un periodo de tiempo también determinado. Nosotros vamos a encontrar factores que van a afectar al flujo sanguíneo y en este caso van a ser la presión sanguínea, que es la presión sistólica y diastólica, y la resistencia vascular, que va a depender la resistencia vascular del tamaño de la luz, la viscosidad de la sangre y el largo total del vaso sanguíneo. Cuando nosotros hablamos que la sangre fluye a través de un tejido en un periodo de tiempo determinado, quiere decir que esos tejidos presentan mayor o menor presión. Bien, cuando hay una mayor diferencia de presiones, va a haber un mayor de flujo sanguíneo. ¿Qué es la presión arterial? Cuando hay contracción de los ventrículos, se genera la tensión arterial o como la conocen ustedes comúnmente como presión arterial. ¿Y qué es la presión arterial? La presión arterial es la presión hidrostática ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Bien. Y cuando hablamos de presión hidrostática, ¿qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es la presión o fuerza que el peso de un fluido, en este caso de la sangre, puede llegar a provocar en ese vaso sanguíneo, ¿sí? La presión arterial va a estar determinada por el gasto cardíaco, volemia y la resistencia vascular. La presión arterial es mayor en la aorta y en las grandes arterias sistémicas. Y yo les había comentado que en un adulto joven, en reposo, la presión arterial asciende a 110 milímetros de mercurio durante la sístole. ¿Qué era la sístole? Era cuando se contraía el ventrículo. Y cae alrededor de 70 milímetros de mercurio durante la diástole, es decir, cuando el ventrículo ya se relaja, ¿sí? La presión sistólica, entonces deben saber que es la presión alta, como ustedes la conocen, ¿sí? Es la presión sanguínea más alta alcanzada por las arterias durante la sístole, es decir, durante la contracción ventricular. La presión diastólica es la presión arterial más baja alcanzada durante la diástole, es decir, durante la relajación ventricular. Una vez que la sangre va abandonando la aorta y fluye a través de la circulación sistémica, su presión va a ir cayendo progresivamente a medida que aumenta la distancia con el ventrículo izquierdo, ¿sí? La presión arterial va a ir disminuyendo y cae alrededor de los
35 milímetros de mercurio cuando la sangre va a pasar desde las arterias a través de las arteriolas, ¿sí? Y a los capilares, es decir, la sangre cuando sale desde la aorta tiene una presión alta y va a ir disminuyendo hasta llegar a los capilares, donde las fluctuaciones de presión en los capilares van a ir desapareciendo. En el extremo venoso de los capilares, recuerden que nosotros conectábamos capilares con arteriolas y con vénulas, ¿sí? En el extremo venoso de los capilares, la presión sanguínea ya cae alrededor de 16 milímetros de mercurio y va a continuar cayendo cuando la sangre ingresa en las vénulas sistémicas y luego en las venas, ¿sí? Finalmente, la presión sanguínea va a alcanzar los 0 milímetros de mercurio cuando la sangre ingresa al ventrículo derecho. Bueno, otro de los factores que decíamos que iban a afectar al flujo sanguíneo, decíamos que era la resistencia vascular. Y cuando hablamos de resistencia vascular, no es otra cosa que la oposición al flujo de la sangre que, debido a la fricción que hay entre la sangre y las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir? Que los vasos sanguíneos ponen resistencia a ese paso de la sangre por el vaso, ¿bien? Y va a depender del tamaño de la luz, en este caso. Cuanto más pequeña sea la luz del vaso sanguíneo, mayor será la resistencia a ese flujo sanguíneo. Cuando hay un menor diámetro del vaso sanguíneo, siempre va a ser mayor la resistencia que va a ofrecer a ese flujo sanguíneo. Luego tenemos la viscosidad de la sangre, ¿sí? Y también va a estar relacionada con la resistencia vascular. Cuando mayor es la viscosidad de la sangre, mayor resistencia vascular va a poner ese vaso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la sangre tiene diferentes componentes y cuando se vuelve una sangre más viscosa, por ejemplo, con una deshidratación del paciente, ese vaso va a ofrecer mayor resistencia para que pase la sangre. Y por último, la resistencia al flujo sanguíneo va a depender también del largo total de ese vaso sanguíneo, ¿sí? Cuando la resistencia al flujo sanguíneo a través de un vaso va a ser directamente proporcional al largo de este. Es decir, cuando es mayor el largo del vaso sanguíneo, va a haber una mayor resistencia. Bueno, vamos a comenzar también hablando de las rutas circulatorias. Nosotros en el cuerpo tenemos diferentes rutas circulatorias y en este caso vamos a estudiar las rutas circulatorias y las arteriales y las rutas circulatorias venosas. Si ustedes ven acá, todo esto que está marcado en rojo son las rutas circulatorias arteriales. Y vamos a comenzar con la arteria aorta. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que la arteria aorta salía desde el corazón, ¿sí? Teníamos aorta ascendente, aorta transversa o callado aórtico y de ahí comenzaba a bajar. La aorta es la arteria más grande del cuerpo, tiene un diámetro medio de 25 a 30 milímetros con innumerables ramificaciones que se distribuyen por todo el organismo. Volvemos a la imagen anterior y van a ver que la aorta nace desde el corazón, ¿sí? En el ventrículo izquierdo, se dirige primero hacia arriba, unos 5 centímetros aproximadamente, luego se forma un arco, que era el arco callado aórtico, se repliega hacia abajo, desciende adosada a la columna vertebral, recorriendo primero la cavidad torácica y luego la cavidad abdominal.
Bien. En este primer trayecto va a recorrer la cavidad torácica y en este segundo trayecto recorre la cavidad abdominal, que es esta imagen, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es el diafragma, corazón, ¿sí? Y acá comienza lo que es la aorta abdominal. Volvemos un poquito atrás y vamos a comenzar a ver la aorta propiamente dicha. Desde la aorta, como decíamos, van a salir diferentes ramificaciones. En este caso, las ramificaciones para la cabeza, el cuello y la cara, ¿sí? Desde la arteria aorta va a subir, volvemos a esta imagen, ¿sí? Y vamos a tener arteria subclavia derecha, arteria subclavia izquierda, arteria carótida izquierda y arteria carótida derecha, que van a ir para la cabeza. Bien, acá la tenemos, ¿sí? Las arterias carótidas se destinan a irrigar el cuello, la cabeza y la cara. Van a ascender por el cuello a lados de la tráquea. Acá vamos a encontrar la tráquea, ¿sí? Y luego van a seguir subiendo hasta la cabeza, hasta la cara y por detrás hacia la región del cuello. En este caso, acá la ven, la estoy mostrando con el puntero, tenemos la arteria carótida interna, ¿sí? En esta arteria tiene un denominado seno carotidio. ¿Por qué? Este seno va a sentir las variaciones de presión que ocurren en el interior de este vaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene muchas terminaciones nerviosas, sensitivas, capaz de captar los cambios de presión. Luego, la arteria carótida interna, sin ramificarse, sube hasta la cavidad craneal, donde se va a dividir en ramificaciones que van a irrigar gran parte del encéfalo, ¿sí? Para acá, y el globo ocular. Luego tenemos la arteria carótida externa, que es esta. Asciende en dirección a la glándula parótida. Yo en este sector voy a encontrar la glándula parótida, en cuya proximidad se bifurca en dos ramas terminales. La arteria temporal superficial, que va a irrigar al cuero cabelludo, y la arteria maxilar interna, que se encarga de vasculizar las partes más profundas de las caras. Antes de dividirse esta arteria en esas dos ramas terminales, la arteria carótida externa va a abastecer también para la glándula tiroides, que la encontramos en esta región, la lengua, la región del oído y la región occipital, que es por la parte posterior. Luego tenemos, perdón que las diapositivas están cruzadas, las arterias de los miembros superiores y sus ramificaciones. Bien. Una vez que abandona la aorta, ¿sí? Se comienza a transformar en arteria subclavia, ¿sí? Que es esta la que yo tengo acá. Primero vamos a encontrar el tronco braquicefálico y luego en arteria subclavia, tanto izquierda como arteria subclavia derecha. La arteria subclavia derecha nace de la bifurcación del tronco braquicefálico, que es el que está acá, ¿sí? Este tronco braquicefálico luego continúa con la arteria subclavia. Y la izquierda, que es esta que encontramos acá, nace en la cara superior del arco de la aorta. Miren, si ustedes ven,
Esto sería la arteria subclavia. Y este pedacito que yo encuentro acá es el tronco braquicefálico, ¿sí? Que luego van a ser la arteria subclavia derecha. Pero la arteria subclavia izquierda nace directamente desde el callado aórtico. Cada uno de estos vasos, tanto la arteria subclavia derecha como la arteria subclavia izquierda, se va a dirigir hacia la parte axilar, ¿bien? En este sector y en este sector. Ustedes ven acá que se forma como un arco, ¿sí? Esta arteria pasa por debajo de la clavícula y luego llega hasta la parte axilar, donde ya cambia su nombre y se transforma en arteria axilar. La arteria subclavia tiene aproximadamente, en principio, 12 milímetros de diámetro, pero a medida que su recorrido va a ir siguiendo hacia el miembro superior, va a ir disminuyendo hasta alcanzar aproximadamente 9 milímetros. ¿Por qué? Porque tiene también grandes ramificaciones que van a ir a las arterias vertebrales, derecha e izquierda, la arteria mamaria interna y la arteria tiliocervical y la arteria costocervical. En cuanto a las arterias vertebrales, ¿sí? Van a ascender a lo largo de toda la columna vertebral, pasando a través de los orificios transversales de las primeras 6 vértebras cervicales, por acá. Bien. Penetra luego en la caja craneal, ¿sí? En la parte posterior, a través del orificio occipital o del agujero magno. Bien. Y en el cráneo se une a la arteria vertebral del lado opuesto, formando un único tronco llamado arteria basilar. Este gran vaso participa luego en la formación del polígono arterial de Willis. Luego tenemos la arteria mamaria, bien, fluye en el tórax a lo largo del esternón. Por este sector nosotros vamos a encontrar el esternón y aporta ramificaciones destinadas a irrigar los músculos pectorales. Acá vamos a encontrar los músculos pectorales y las glándulas mamarias, y también ramificaciones posteriores para el pericardio, la pleura y los bronquios y el timo. Luego, la arteria tiliocervical irriga los músculos del cuello, acá, de la escápula, por detrás, la laringe, la tráquea y el esófago. La arteria costocervical, recuerden que todas estas son ramificaciones de la subclavia, ¿sí? Irriga la porción superior y anterior del tórax y las regiones posteriores del cuello. Luego, a medida que se transforma en arteria axilar, ¿sí? Esta arteria axilar, ¿sí? Este vaso va a enviar también algunas arterias colaterales, es decir, algunas ramificaciones a los músculos que delimitan el hueco axilar, la región lateral del tórax. Si ustedes ven acá, también encontramos ramificaciones de la arteria axilar, de las glándulas mamarias y los músculos de la espalda. Esta arteria va a continuar su recorrido, ¿sí? Donde ya cambia su nombre y se denomina arteria braquial o arteria humeral, que este nombre lo va a tener hasta al pliegue del codo, ¿sí? Donde se va a dividir en dos ramificaciones, la arteria radial y la arteria cubital. Acá igual también tenemos una imagen, ¿sí? Esto es aorta, bien, continúa hacia abajo, desciende, y para acá tenemos lo que es la arteria subclavia, bien, luego se denomina axilar, luego tenemos braquial
y luego se va a dividir en dos, tanto en arteria radial como en arteria cubital. Bien. La arteria radial, ¿sí?, fluye por la parte lateral de la región anterior del brazo y va a llegar hasta la apófisis estiloides del radio. Aquí la arteria se apoya directamente sobre el hueso y al no estar recubierta por músculos, transmite sus pulsaciones a los planos cutáneos superiores, ¿sí?, que son los latidos de la arteria. Por eso, si ustedes se tocan la arteria radial, van a poder sentir las pulsaciones de esta. Luego, la arteria radial, después de haber mandado ramificaciones para los músculos del antebrazo, va a terminar en la mano formando una arcada arterial profunda que se anastomosa, que quiere decir que se une con la arcada arterial superficial formada por la arteria cubital. Y la arteria cubital, también que deriva de la bifurcación de la arteria braquial o también denominada arteria humeral, también recorre toda la cara medial, la cara anterior, del antebrazo, ¿sí?, y también manda ramificaciones a los músculos situados en ese lado, es decir, en el lado del cúbito, y termina formando en la palma de la mano la arcada arterial superficial de la que van a nacer las arterias digitales, es decir, las arterias que van a llegar hasta los dedos. ¿Por qué? Porque toda esta sangre que está proveniendo del corazón va a servir para irrigarme todo eso que yo le nombré hasta irrigar a la mano. Luego tenemos la aorta torácica, ¿sí?, que luego de la aorta ascendente se va a transformar en aorta torácica. Acá también lo van a ver, una vez que pasa el callado aórtico, desciende la aorta y comienza la aorta torácica. Va a comenzar aproximadamente a nivel de la cuarta vértebra torácica y termina en la número 12, ¿sí?, en la vértebra número 12. Siempre hablamos de vértebras torácicas, ¿sí?, o vértebras dorsales. En el punto en que la aorta desciende y atraviesa el diafragma. La aorta torácica mide aproximadamente entre 17 y 20 centímetros de longitud y tiene un diámetro de 22 milímetros aproximadamente. Y se mantiene más o menos constante ese diámetro en todo su recorrido. Tiene ramificaciones muy pequeñas y las principales son las arterias bronquiales, 2 para el pulmón izquierdo y 1 para el derecho, que se distribuyen por todo el parénquima pulmonar, siguiendo las ramificaciones de los bronquios. Luego vamos a encontrar entre las ramificaciones de la arteria de la aorta torácica las arterias esofágicas medias, las arterias mediastínicas, que irrigan los órganos contenidos en el mediastino. Luego las arterias pericárdicas, que van a irrigar la parte posterior del pericardio. Luego vamos a encontrar la aorta abdominal, es decir, a medida que continúa descendiendo la aorta, cambia su recorrido, ya pasa el diafragma y encontramos esta denominada, que ustedes ven acá, aorta abdominal, ¿sí? La aorta descendente, como yo les decía, atraviesa el diafragma, entra en la cavidad abdominal tomando el nombre de aorta abdominal. Este tramo de la arteria desciende por delante siempre de la columna vertebral y a su derecha vamos a encontrar la vena cava inferior, ¿sí? Esto que ustedes ven acá marcado en azul es la vena cava inferior. De la aorta abdominal salen los vasos parietales y los vasos viscerales, ¿sí? Los primeros, ¿qué quiere decir? Los vasos
parietales se van a destinar a irrigar las paredes del abdomen, mientras que los vasos viscerales, ¿qué creen que irrigan? Los órganos, ¿sí? Es decir, todas las vísceras que se encuentran en esta cavidad. En este caso, vamos a ver que vamos a encontrar acá la arteria, esto que ustedes ven acá, esplénica, que va a irriga el vaso. Luego tenemos las arterias renales, que vamos a encontrar dos, tanto derecha que izquierda, va a irrigar ambos riñones, la derecha el riñón derecho y la arteria izquierda el riñón izquierdo. También vamos a ver que vamos a encontrar una arteria denominada arteria hepática que va a entrar al hígado para irrigar al hígado. Volvemos acá, vamos a encontrar la arteria mesentérica superior, ¿sí?, que nace justo bajo el tronco celíaco y está destinada a irrigar a todo el intestino delgado, al ciego, el colon ascendente y el colon transverso. Luego, acá encontramos esto que ustedes ven acá, es la denominada arteria ovárica, que va a irrigar a los ovarios. Luego vamos a encontrar esta finita que ustedes ven acá, la arteria espermática interna, que va a continuar su recorrido y se va a denominar arteria testicular para irrigar los testículos. Esta que ustedes ven acá encontrábamos la arteria mesentérica superior, ¿sí? Acá encontramos la arteria mesentérica inferior, que también va a irrigar al colon transverso, que es lo que vemos acá, ¿sí? Bien, entonces, recordemos que la arteria abdominal va a irrigar por los vasos parietales las paredes del abdomen y con sus vasos viscerales va a irrigar los órganos que se van a encontrar en la cavidad abdominal. Bien, en este caso el hígado, los riñones, el colon y el intestino, el estómago, que no sé si se los dije, pero la arteria que irriga el estómago es la arteria gástrica. Luego va a irrigar con la arteria esplénica el vaso, la arteria mesentérica superior e inferior irrigan el colon, el intestino delgado, y vamos a encontrar a la arteria ovárica para irrigar los ovarios y a la arteria testicular para irrigar los testículos. Luego, esa arteria va a seguir descendiendo y se va a denominar arteria ilíaca. Vamos a encontrar acá una arteria ilíaca común, una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna, o también se denomina hipogástrica, es la que va a irrigar a las paredes de la pelvis, los órganos pélvicos y los órganos genitales.
Luego, la arteria ilíaca externa baja de la articulación sacroiliaca a la arcada femoral, que es esta, acá está la arcada femoral, y se va a prolongar en la pierna con este nombre de la arteria. Va a continuar esta arteria y va a seguir denominada como arteria femoral, ¿sí? Donde los miembros inferiores van a estar irrigados por esta arteria. Va a continuar la arteria y va a se denominar arteria femoral y arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda se ocupa de la irrigación de los músculos anteriores y posteriores del muslo. Va a continuar su recorrido y va a denominarse arteria poplitea. Bien, acá viene desde la arteria femoral y cerca de la rodilla ya comienza a denominarse arteria poplitea, que emite 5 pares de arterias articulares destinadas a la articulación de la rodilla. Luego continúa esta arteria poplitea y vamos a encontrar la arteria antibial anterior y posterior, ¿sí? Que es esta. La arteria antibial anterior va por la cara anterior de la pierna y va a llegar hasta el tobillo, donde ya toma otro nombre y se denomina arteria dorsal del pie. El tronco tibio peroneo, que es el que encontramos acá, se divide en arteria tibial posterior, si ustedes ven, y en la arteria peronea, que es esta, que van a descender por la cara posterior de la pierna, donde se bifurca, de la pierna hasta la altura del talón. Bien, la arteria tibial se va a bifurcar, la arteria tibial posterior se va a bifurcar en arteria plantar, lateral y media, ¿sí? Mientras que la arteria peronea se va a distribuir exclusivamente para el talón. En el pie vamos a encontrar dos grandes arterias, ¿sí? Las arterias no son grandes, sino que, es decir, gracias a ella el pie puede tener lo que se denomina la irrigación, ¿sí? Y se denominan dos arterias plantares. La arteria de la planta del pie y la arteria pedia, que en este caso no se la ve, que recorre primero el dorso del pie, o sea, por encima, y después se introducen los huesos metatarsianos para anatomizarse, recuerden que era para unirse con la arteria plantar lateral. Bien, acá también tenemos una imagen de la arteria que se transforma luego en arterias ilíacas, continúa su recorrido para transformarse. Esto es visto desde adelante y desde atrás del pie, ¿sí? En arteria femoral, continúa esa arteria femoral, se transforma en arteria poplitea. Acá recuerden que va a irrigar las articulaciones de la rodilla y luego se bifurca y tenemos a la arteria tibial anterior. Esto que está acá es el tronco tibial peroneo, ¿sí? Acá también lo veo. Esto es visto desde la cara anterior y por detrás el tronco tibial peroneo, que es lo que yo les nombraba hace un ratito. Continúa este tronco, se bifurca y acá encontramos la arteria peronea y la arteria tibial posterior. Entonces,
Esta es una pierna o un miembro inferior visto por su cara anterior y esto es visto por su cara posterior. Por la cara anterior yo voy a ver la arteria tibial anterior. Por su cara posterior voy a poder observar el tronco tibio peroneo donde se bifurca y encontramos a la arteria peronea y a la arteria tibial posterior. Bueno, luego vamos a continuar con las rutas circulatorias venosas, ¿sí? Y vamos a encontrar las venas de la cabeza, ¿sí? Se van a encontrar varios sistemas venosos que recogen la sangre que procede del cuero cabelludo, de la calota craneal, de las meninges y del encéfalo. Recuerden que las rutas circulatorias arteriales llevaban sangre desde el corazón hacia la periferia, hacia los órganos. En cambio, las rutas circulatorias venosas van a traer sangre desde los órganos o de la periferia hacia el corazón. ¿Bien? Vamos a encontrar en las venas de la cabeza las venas extracraneales, ¿sí? Que van a recibir sangre de los tegumentos del cráneo y las van a llevar en parte a las venas de la cara, en parte a las venas del cuello. Ustedes acá están viendo, y yo les comentaba, estas serían lo que son las venas, ¿bien? Acá vamos a tener venas frontales. Estas son las venas diploicas, el diploe. Recuerden que el diploe era la capa interna que había entre la parte anterior e interior del hueso, ¿sí? Seguimos entonces. Vamos a encontrar, como yo les decía, las venas diploicas, ¿sí? Y diploe se llama el estrato de tejido óseo esponjoso, que es esto que está acá, situado entre las dos láminas del tejido óseo compacto. Recuerden que en el cráneo teníamos huesos planos, ¿sí? Van a transportar la sangre desde los huesos de la bóveda craneal y la introducen en la red extracraneal y en los sistemas venosos intracraneales. Las venas intracraneales las vamos a dividir en superficiales y profundas. Bien, ¿qué quiere decir entonces? Que todas las venas de la cabeza tienen que llevar sangre al corazón, ¿sí? Y lo tienen que hacer por estas venas que yo les comentaba. Luego tenemos las venas de la cara. Se dividen también en dos grupos, las superficiales y las profundas. Las venas superficiales, son estas, van a formar una rica red venosa que confluye en las venas de calibre mayor, la vena facial temporal y la vena facial, y la vena temporal superficial. Bueno, entonces acá, esta que ustedes ven acá, es la vena temporal superficial. Toda la sangre de la cara tiene que confluir acá, tiene que llegar la sangre acá y también a la vena facial y a la vena temporal superficial. Bien. Esta que tenemos acá es la vena temporal superficial y esta que tenemos acá es la vena facial. De todas estas red venosa tiene que confluir la sangre y llevarla para estas venas. Eso estamos hablando de venas superficiales. Después vamos a tener las venas profundas que van a recibir sangre de la nariz, de la lengua y de los oídos. Y van a desembocar toda esa sangre en tres troncos venosos.
que van a estar representados por las venas linguales, la masentérica y la oftálmica. Y por último, las venas del cuello, que son las venas yugulares externa y anterior, la vena vertebral y la vena tiroidea. De la yugular interna, que es la de mayor calibre, que va a fluir bajo el músculo esternocleidomastoideo y forma, junto con la arteria carótida común y el nervio vago, el haz básculo nervioso del cuello. Las venas del cuello son afluentes de dos grandes troncos venosos brachiocefálicos que yo les decía hace un rato. ¿Sí? Vamos a ver un poquito hacia atrás. Vamos a volver. Miren. Todo lo que es la sangre que va a provenir, desde la cabeza, la cara y el cuello, va a llegar a todo esto, que es la yugular anterior, externa e interna, y toda esa sangre va a llegar hasta los troncos braquicefálicos, tanto derecho como la vena braquicefálica izquierda. ¿Qué hacen estas venas? Tienen la tarea de recoger no solo la sangre que viene de la cabeza y del cuello, como yo les nombraba, sino también de los miembros superiores, ¿sí? Recuerden que acá tiene que volver la sangre al corazón, del tórax y de la columna vertebral. Luego, esta sangre que va a ser recogida de esos lugares tienen que ingresar al corazón a través de la vena cava superior, que es la que yo tengo acá. Acá tenemos una imagen más detallada donde vamos a encontrar las venas yugulares internas, la vena yugular externa, las venas tiroideas inferiores. Esto que ustedes ven acá es la vena subclavia izquierda. Bien. Todas estas venas, las venas subclavia izquierda, estas son venas del cuello que vienen trayendo sangre desde la cara y de la cabeza, y la vena subclavia izquierda y la vena subclavia derecha, que no se la ve bien, van a traer sangre desde el miembro superior. Acá tenemos otra imagen también. Ustedes ven acá, esto sería lo que es la vena cava superior. Esto es el callado de la aorta, ¿sí? Esto que ven acá es la vena subclavia derecha, la vena axilar, que después va a bajar, lo mismo por este sector. Bien. Todo eso va a recoger la sangre de los miembros superiores. Las venas de los miembros superiores se distinguen también en profundas y superficiales. Las profundas, recuerden que eran las que acompañaban como venas satélites a las arterias. En este caso vamos a encontrar venas radiales, ¿sí? Después la vamos a ver, venas braquiales. Recuerden que también teníamos una arteria braquial, o también se denominaba humeral, ¿sí? Sigue su trayecto y vamos a encontrar la vena cefálica y la vena basílica, que van a desembocar en la vena axilar, ¿sí? Y sigue subiendo para desembocar en la vena subclavia. Recuerden esto, chicos, cuando nosotros salíamos del corazón, teníamos las arterias que llegaban a irrigar
hasta la mano, ¿sí? Acá va a ser al revés, acá se va a ir recogiendo la sangre, va a ir pasando la sangre por las diferentes venas, ¿sí? Recorren todas estas venas, ¿sí? Vena radial, vena cubital, va a seguir por la vena mediana del codo, va a seguir por las venas braquiales, ¿sí? Para terminar, acá tenemos vena basílica, vena cefálica, sigue subiendo la sangre, llega a la vena axilar, sigue subiendo la sangre, pasa por vena subclavia hasta llegar a la vena braquicefálica derecha y a la vena braquicefálica izquierda, para luego desembocar en la vena cava superior. Acá tenemos de nuevo otra imagen, ¿sí? Esta es la vena cefálica, esta es la vena basílica, está trayendo toda la sangre de la mano, esta es la vena cubital, acá encontramos la vena radial y acá encontramos una vena mediana. Todo esto va a ir recorriendo, va a ir subiendo hasta llegar a la parte de la vena axilar, vena subclavia, para terminar en la vena braquicefálica y así llegar a la vena cava superior. Luego vamos a encontrar las venas del abdomen. Sobre la pared posterior del abdomen, en el lado derecho de la aorta, va a fluir la vena cava inferior. Esto que ustedes ven acá es la aorta. Esto que ustedes ven acá, en azul, es la vena cava inferior, que lleva al corazón toda la sangre venosa recogida de los miembros inferiores, de la pelvis y del abdomen. Tiene aproximadamente una longitud de entre 22 a 25 centímetros y su calibre va a ir aumentando a medida que asciende, es decir, a medida que sube, ¿sí? Tiene más o menos en su origen, en este sector, un diámetro de entre 20 a 22 milímetros, y a medida que se acerca al corazón, ese diámetro, esto es el corazón, chicos, que ustedes ven acá, ¿sí? Ese diámetro aumenta hasta llegar a los 30 a 32 milímetros. La vena cava inferior nace de la unión de dos venas denominadas venas ilíacas, ¿sí? Que se denominan como ilíacas comunes o ilíacas primitivas, donde vamos a encontrar una derecha y una izquierda. Esto está a la altura más o menos de entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar. Recorre toda la cavidad abdominal hasta el arco diafragmático. Atraviesa este arco diafragmático para entrar en el tórax y desembocar así en la aurícula derecha del corazón, acá, ¿bien? Durante el recorrido de la vena cava inferior, recoge la sangre que llega de las paredes del abdomen y los órganos que contienen, es decir, los órganos que contiene el abdomen. Las venas, también así como las arterias, tienen el nombre las venas estas también son venas satélites, es decir, que van a tener el mismo nombre de las arterias que la van acompañando, ¿sí? Arterias, venas lumbares, venas diafragmáticas, venas genitales, venas renales, venas suprarrenales y venas hepáticas. Lo que deben saber es que nosotros debemos saber que recibimos sangre de todos estos órganos, ¿sí? Y tienen que entrar al corazón, pero antes esa sangre debe ser filtrada por el hígado, ¿bien? Entonces, la sangre que recibe del estómago, del intestino, del páncreas,
del vaso y de la vesícula biliar no se van a dirigir directamente hacia la vena cava inferior, sino que se van a dirigir hacia la vena porta. Esto que está acá en lila es la denominada vena porta, ¿sí? La vena porta entra en el hígado y se disuelve en una red de capilares, si ustedes ven acá, de la que después van a salir las venas hepáticas. Esto que está acá son las venas hepáticas, tanto esta como esta, ¿sí? Que estas sí salen del hígado y desembocan en la vena cava inferior. Repito entonces nuevamente. La sangre del estómago, del intestino, del páncreas, del vaso y de la vesícula biliar van a llevar primero a la vena porta, la sangre. Esta vena porta ingresa al hígado, se empieza a disolver en diferentes capilares, ¿sí? Donde esos capilares luego me van a formar las venas hepáticas y a partir de las venas hepáticas va a llevar la sangre a la vena cava inferior para así recién poder llevarla al corazón. ¿Por qué? Porque toda esta sangre, como yo les decía, tiene que entrar en contacto con las células hepáticas. Esa sangre sufre las modificaciones necesarias para que después la puedan volver a utilizar los tejidos. Recuerden que toda esa sangre tiene que llegar al corazón, ¿sí? Bien, como yo les había dicho, acá teníamos las venas ilíacas, ¿sí? Estas venas ilíacas van a servir de tronco colector de las venas de la pelvis, ¿sí? Estas venas proceden de la pared externa e interna de la pelvis y de los órganos que la contienen. Ustedes van a ver acá, ¿sí?, que tienen que recibir la sangre desde los miembros inferiores, ¿sí? La vena ilíaca externa, acá no se la ve en esta imagen, a ver si la vemos acá, tampoco, acá. La vena ilíaca externa transporta la sangre que procede de los miembros inferiores. Las venas ilíacas comunes, que son estas, son muy voluminosas, tienen un diámetro de aproximadamente 16 milímetros y miden aproximadamente 7 centímetros, ¿sí? Todas estas venas que yo les nombraba van a recoger la sangre que viene de los miembros inferiores, que también tenemos en venas superficiales y en venas profundas, ¿sí? Vamos a tener la vena femoral profunda, que es esta. Luego continúa con la vena poplitea, que es ya cerca de la rodilla. Recuerden que toma también el nombre de la arteria, que esta es una vena satélite. Luego vamos a encontrar también una vena tibial anterior y una vena tibial posterior, como encontrábamos las arterias, ¿sí? Arteria tibial anterior y una arteria tibial posterior. Bien.
toda la sangre de estas venas va a desembocar en la vena femoral para así continuar su recorrido hasta las venas ilíacas y desde ahí desembocar en la vena cava inferior. Acá también tenemos esta imagen, ¿sí? Viene la vena ilíaca externa, la vena safena accesoria, la gran safena. Acá tenemos la red venosa de la rótula, ¿sí? Que encontramos las venas poplitea. Bien, entonces recuerden que toda esta red venosa va a recoger sangre para llevarla hasta el corazón. ¿A través de qué? De las venas femorales, para luego continuar con las venas ilíacas y así llegar hasta la vena cava inferior. Bueno chicos, espero por favor que estudien. Este video es bien larguito porque es mucho de lo que eran rutas circulatorias, tanto las venosas como las arteriales, es bastante. Yo igual ya se los dicté, espero que esto les sirva de apoyo y por favor vayan haciendo sus carpetitas para poder rendir el final. Buenas tardes.